Muy buenos días, mi nombre es Lenin, soy profesor de Ciencias Sociales y Ciudadanas del Grupo Educativo Solar. Hoy vamos a ver una serie de recomendaciones y vamos también a evaluar y a contestar 10 preguntas que les van a servir mucho para las pruebas SIC. Bien, entonces empecemos. Para empezar es importante entender que las preguntas, ¿cierto? Para contestarlas deben tener una serie de requisitos para que sea de una manera fácil y sencilla llegar a la respuesta correcta, ¿cierto? El primero es entender que las respuestas tienen distractores y una sola respuesta que es la correcta, que es la que alcanza a responder en su totalidad la pregunta a la que me están haciendo, ¿bien? Entonces, segundo, hay que entender que las preguntas se dividen entre interpretativas, argumentativas y propositivas. Bien, las interpretativas simplemente me piden a mí que comprenda el texto, ¿cierto? Comprenda los símbolos, las imágenes, todo lo que allí hay, ¿cierto? Las argumentativas me piden una explicación, un por qué, un cómo, debo, por ejemplo, también identificar hipótesis, ¿cierto? Articular conceptos. Y las propositivas, en este caso, es plantear soluciones o resolver problemas, ¿cierto? Para que pues, de esa manera yo pueda llegar a la respuesta correcta. Bien, bueno, vamos a empezar. Empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice así: en Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es indeseable y proponen, en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización entre los consumidores sobre los riesgos de salud asociados al consumo de drogas. En contraste, otros sectores sociales proponen endurecer las penas para los productores y expendedores de drogas, así como para aquellos consumidores que porten más de la dosis legal permitida. Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el texto son: bien, hay que entender algo. La pregunta me está mostrando dos posturas, bien, entonces vamos a identificar si son posturas similares o son posturas diferentes. En una habla de la sensibilización, ¿cierto?, hacia los consumidores, es decir, educarlos o tratarlos para que ellos no vuelvan a caer en las drogas, o también educar a la población para que ésta no llegue a caer en el consumo. Y la otra es endurecer las penas, tanto para los consumidores como para los expendedores. Claramente allí hay un contraste, como dice, y son dos propuestas totalmente diferentes. Ya sabiendo esto, voy a la respuesta, ¿cierto? Hay 4 opciones y hay 2 que dicen que son similares y hay 2 que dicen que son diferentes. Entonces, como ya sé que se contrastan y son diferentes, obviamente voy a descartar las 2 que dicen son similares y voy a leer las 2 que dicen que son diferentes, ¿cierto? En este caso sería la A y la C. La A dice diferentes porque una está a favor de la legalización y la otra a favor del endurecimiento de las sanciones legales. Y la C dice diferentes porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión y la otra por la vía de la prevención del consumo. Listo. Entonces, esa es muy sencilla. Podemos observar que no está a favor de la legalización. Lo que está diciendo es que sensibilizar, ¿cierto?, a la población para que ésta no caiga en ese flagelo de las drogas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Son diferentes porque una plantea una represión, ¿cierto?, una lucha contra el narcotráfico a través de la ley y la otra a través de la prevención y sensibilización. Bueno, vamos con la pregunta número 2. Como podemos observar, bueno, vamos a tomar tiempo para leer, ¿cierto?, y analizar la pregunta. Bueno, ahora bien, ya leído, vamos a entender que la pregunta es de tipo propositivo, ¿cierto? Me está pidiendo a mí que dé una solución al problema de contaminación producido por las petroleras. Bien, me dan 4 opciones, entonces vamos a leer las 4 opciones. La primera: A. Se hagan negociaciones más equilibradas con las multinacionales y se controlen por parte del Estado los procesos de exploración y extracción. B. No se permita la entrada de multinacionales petroleras a desarrollar procesos de exploración y extracción de hidrocarburos. C. Se instauren gobiernos autoritarios que le permitan al Estado hacer una negociación más digna con las multinacionales. Y D. Se organicen policías ecológicas que velen porque estas exploraciones se hagan respetando los equilibrios ambientales. Bueno, ahora bien, cuando vamos nosotros a
identificar la respuesta correcta, debemos identificar una respuesta que sea, en este caso, acorde a las leyes, ¿sí? Y pues que no se salga de lo ilógico. Bien, vamos a empezar. Vamos a buscar con la C. La C. ¿Se instauren gobiernos autoritarios que le permitan al Estado hacer negociación más digna? No. Nosotros estamos en un Estado social de derecho, estamos dentro de un sistema político democrático en el que no es necesario instaurar gobiernos autoritarios, totalitaristas, para hacer ese tipo de negociaciones. Por lo tanto, esa queda descartada inicialmente. Vamos con la D. La D dice que se organizan policías ecológicos. Bien, pues eso sería una solución, pero una solución viable. O sea, la idea es buscar una solución de entrada para que pues obviamente no tengamos que poner un celador en cada una de las exploraciones. Bien, nos queda la A y la B. La B dice que no se permite la entrada de las multinacionales petroleras. Bueno, pues eso es una solución muy drástica. Estamos dentro de un proceso globalizador, integrador, neoliberalista, que necesitamos inversión extranjera. La idea no es cerrar las puertas a las multinacionales, sino que nosotros podamos darle la entrada, pero hacer una negociación digna, estable, una negociación que permita que ambas partes ganen, en este caso el Estado colombiano, la flora y la fauna de Colombia y las multinacionales. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, que se hagan negociaciones más equilibradas con las multinacionales y se controlen por parte del Estado los procesos de exploración y extracción. Siguiendo con la pregunta número 3, en este caso vamos a trabajar un poco de desarrollo sostenible, ¿cierto? En este caso recursos renovables. Vamos a leer la pregunta. Los recursos renovables retoman su estado original o regeneran mucho más rápido en relación con el tiempo en que fueron utilizados. Sin embargo, muchas veces estos recursos presentan procesos de degradación casi irreversibles. De acuerdo con lo anterior, un ejemplo de cadena de acciones que representa el deterioro irreversible de un recurso renovable es, bueno, para poder responder esta pregunta, primero yo debo saber qué es recurso renovable, ¿cierto? Ahora, leyendo muy bien la pregunta, me dice que es un recurso renovable, es el que se regenera de una manera más rápida en relación con su consumo, ¿cierto? Ya eso ya me quedó claro, ese que es renovable se renueva, ¿cierto? Constantemente. Lo que me están pidiendo es que yo busque dentro de las opciones, ¿cierto? Una cadena de acciones, ¿cierto? Donde un recurso renovable tenga un proceso irreversible, es decir, no se vuelva a renovar o que sea muy difícil su renovación, ¿cierto? Entonces, dentro de las 4 opciones, vamos a mirar cuáles son, ¿listo? La A dice el suelo, el sobrepastoreo, la erosión intensiva y la desertificación. La B dice un yacimiento de petróleo, la extracción, la producción y el agotamiento. La C, las reservas forestales, la tala, la extracción de madera y la reforestación. Y la D dice los ecosistemas marinos, la pesca intensiva y las reservas mínimas. Entonces, dentro de esas opciones vamos a empezar a descartar. Cuando hablamos de irreversible, como ya dijimos, que es muy difícil que se vuelva a renovar. Entonces, y segundo, recurso renovable. Un recurso renovable, ¿cierto? Vamos a mirar, vamos a escoger cuáles son y cuáles no son renovables. Por ejemplo, el petróleo. El petróleo es un recurso no renovable, ¿cierto? El petróleo se agota. Y para que pueda volver a existir petróleo, a generarse petróleo, debemos esperar muchísimo tiempo. Por lo tanto, la B queda descartada de una vez. Bien, entonces, vamos con la D. La D habla de ecosistemas marinos, la pesca intensiva y las reservas mínimas. Es decir, que la D no es porque hay reservas mínimas que pueden volver a regenerarse. Bien, nos queda la A y la C. La C habla de las reservas forestales, la tala, la extracción de madera y la reforestación. Es decir, que se va a volver a sembrar. Por lo tanto, la que me contesta en su totalidad la pregunta es la A, el suelo, el sobrepastoreo, la erosión intensiva y la desertificación. Es decir, que se va a convertir en un suelo árido y que es muy difícil que vuelva a crecer o a haber vida allí. ¿Listo? Bueno, eso es la respuesta correcta. Bueno, con respecto a la siguiente pregunta vamos a tomarnos un tiempo para leer. ¿Bien? Bueno, la pregunta trata acerca de una situación en la que un ciudadano quiere entablar una iniciativa popular. Bien, entonces tenemos que tener claro qué es iniciativa popular para poder responder a la pregunta. Bien, entonces, teniendo claro qué es iniciativa popular, vamos a tratar de leer
¿cierto? Primero que me preguntan qué necesito hacer, qué me están pidiendo hacer, y después las respuestas, ¿bien? Para poder identificar la correcta. Entonces, me están diciendo que si el procedimiento iniciado por el ciudadano acerca de la iniciativa popular que él radicó en el Congreso es viable o no, ¿bien? Entonces tenemos 4 opciones: inviable, viable, inviable y viable. Bien, entonces vamos a leerlas y vamos a identificar si es inviable o no. La A dice que es inviable porque la Constitución Política de Colombia establece que un ciudadano no tiene la facultad por sí solo para introducir propuestas de reforma a las leyes colombianas. Vamos con la B, viable porque la Constitución Política de Colombia establece que se requiere un ciudadano para proponer una iniciativa popular que reforme la ley. Bueno, C, inviable porque la Constitución Política de Colombia establece que requiere el 5% del censo electoral para presentar una iniciativa popular. Y D, viable porque la Constitución Política establece que se requiere el 5% del apoyo de los congresistas, ¿cierto? Para establecer esa iniciativa popular. Bueno, vamos a empezar a descartar. Cualquier ciudadano colombiano puede instaurar, ¿cierto? Promover una iniciativa popular, ¿bien? Entonces, por lo tanto, la A se descarta de una vez, ¿bien? Vamos con la D. La D dice que se requiere el 5% del apoyo de los congresistas. No, lo que se requiere es, pues obviamente, para poder ser aprobada esa ley, ser la mayoría de los congresistas, ¿cierto? Y que sea viable, ¿cierto? Y beneficioso para los colombianos. Por lo tanto, descartamos la D de entrada. Nos queda la B y la C. Si tenemos claro qué es iniciativa popular, llegamos a la respuesta correcta de una vez. En este caso es inviable, ¿cierto? No porque lo haya hecho el ciudadano. El ciudadano tiene derecho a entablar o a proponer, ¿cierto? Una iniciativa popular. Lo que necesita el ciudadano es tener el apoyo de mínimo el 5% del censo electoral. Es decir, que aquellas personas que están en la capacidad, ¿cierto?, de votar y que están registrados para votar, sean a un número igual o mayor al 5%, ¿bien? Para que ésta pueda ser aprobada. Además, tienen que recoger el 5% de las firmas, llevarlas a la registraduría y que ésta apruebe, ¿cierto?, esa recolección. Bien, entonces por lo tanto la respuesta correcta es la C. Es inviable, no porque, como ya dije, no lo haya hecho él, sino es inviable porque no tiene el apoyo de mínimo del 5% de los ciudadanos que tienen la potestad para votar. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta también, que se inserta dentro de los mecanismos de participación. Recuerden que los mecanismos de participación son herramientas que permiten a los ciudadanos poder participar de una manera más directa frente a las toma de decisiones importantes para la sociedad. Bien, en la pregunta número 5 vamos a leerla, vamos a tomarnos un tiempo para leerla muy bien, ¿cierto? Es muy sencilla. Bueno, ya leído esto, me están preguntando, ¿el presidente puede convocar a un referendo para reelegirse? Esa es la pregunta que me están haciendo, ¿cierto? Vamos a ver si sí o no lo puede hacer. Vamos a las respuestas. A, sí, porque los referendos permiten reformar la Constitución. B, no, porque la Constitución no puede reformarla el Ejecutivo, solo a través de una Asamblea Constituyente. C, sí, porque el presidente puede modificar la Constitución por su cuenta sin acudir al Poder Legislativo. Y D, no, porque los referendos no permiten reformar la Constitución. Bueno, vamos a empezar a descartar de entrada. Si conocemos el concepto de referendo y sabemos que los referendos sirven para reformar o derogar, quitar o poner artículos o leyes, ¿cierto?, de nuestra Constitución, entonces de entrada vamos a empezar a descartar aquellas que dicen que los referendos no permiten reformar la Constitución. Por lo tanto, la D la descartamos de una vez. Bien, vamos con la B. No, porque la Constitución no puede reformar el Ejecutivo, solo a través de una Asamblea Constituyente. Bien, vamos con la C. Sí, porque el presidente puede modificar la Constitución por su cuenta. Esa no, la C no es, porque el presidente no puede modificar la Constitución por su cuenta. Estamos dentro de un Estado democrático, ¿cierto?, en donde nosotros como ciudadanos podemos también pedir participación y representación, pero que el presidente nos rinde cuenta a nosotros. No estamos en un Estado totalitarista, autoritario, y el presidente no puede reformar la Constitución por su cuenta. Bien, ya descartamos la D y la C. Vamos con la A. Sí, porque los referendos permiten reformar la Constitución, ¿cierto? Esa respuesta es la correcta porque el presidente, siendo ciudadano colombiano, puede, en este caso,
hacer un referendo, convocar un referendo, ¿cierto? Pedir el apoyo de los ciudadanos para pedir si él puede reelegirse, ¿cierto? Pero cambiando la constitución. Si es así, ¿cierto? Va a pasar por una serie de procesos, llega al Congreso de la República para poder ser aprobada, ¿sí? Por lo tanto, él como ciudadano colombiano sí puede convocar un referendo porque los referendos permiten modificar la constitución. Bueno, a modo de información, pues obviamente aquí podemos observar los mecanismos de participación, ¿cierto? Los más importantes y los que obviamente hemos trabajado y vamos a seguir trabajando en los talleres, está el plebiscito, la iniciativa popular, el referendo y la consulta popular, ¿cierto? En cuanto al plebiscito, el plebiscito es una consulta que solo puede ser convocada por el presidente de la República, ¿bien? Esa es la diferencia con el resto de mecanismos de participación, ¿bien? Entonces ahí les dejo para que ustedes lo lean, ¿cierto? Y se informen un poco acerca de eso, ¿listo? Seguimos con la siguiente pregunta, ¿bien? En esta pregunta se inserta dentro de un concepto muy importante llamado neoliberalismo, ¿bien? Ahorita la vamos a trabajar, ahorita vamos a ver un poco sobre ese concepto. Entonces vamos a leer la pregunta, entonces tómense el tiempo, es una pregunta un poco larga, pero es muy importante, ¿bien? Bueno, después de leer la pregunta, vamos a mirar los cambios que si quieren o que se introdujeron durante esa década de 1990, ¿cierto? Promovido por el Fondo Monetario Internacional. Visto esto, vamos a mirar si esos cambios hacen parte dentro del concepto neoliberal, ¿cierto? Que busca promover que la participación del Estado, ¿cierto? Sea reducida. Ya con eso, si nosotros entendemos eso, ya llegamos a la respuesta correcta, ¿cierto? Entonces vamos a leer. La A dice implica un manejo arbitrario de la dinámica económica del país por parte del gobierno nacional. La B dice plantea una mayor presencia del Estado en el sector productivo como agente administrador. La C implica la injerencia de instituciones financieras extranjeras en la política económica interna. Y la D busca reducir el tamaño del Estado y su participación en la regulación de las actividades económicas. Si tenemos muy claro nosotros qué es neoliberalismo y qué busca el neoliberalismo, obviamente vamos a empezar a descartar. La B dice que plantea una mayor presencia del Estado, ¿cierto? En el sector productivo. Bueno, pues el neoliberalismo lo que busca es que el Estado reduzca su participación y que la empresa privada, las multinacionales, ellas sean las que manejen la economía, ¿cierto? Por eso el Estado muchas veces privatiza las empresas suyas para que pues obviamente se desliga del manejo de esas empresas y que el sector privado se encargue de ellas. El Estado simplemente va a ser un Estado regulador, administrador, va a vivir de impuestos, ¿cierto? Y busca dinamizar la economía dentro del concepto neoliberal a través de la liberación de esa economía, que el mercado sea el que dicte las reglas, ¿bien? Por lo tanto, la respuesta aquí correcta es muy sencilla. Busca reducir primero el tamaño del Estado para que haya menos gastos. Al haber menos gastos, obviamente el Estado puede pedir más préstamos, ¿cierto? Puede invertir, obviamente, en otros sectores que necesitan de esa inversión y va a reducir su participación en la regulación de las actividades económicas, es decir, va a dejar que el mercado sea libre y que las multinacionales y todo el juego de la oferta y la demanda sean las que regulen el mercado nacional. Bueno, aquí les voy a dejar una diapositiva en la que ustedes pueden observar características propias del neoliberalismo para que la lean y puedan ustedes informarse mejor acerca de ese concepto. ¿Listo? Entonces lo pueden observar y leer. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta habla de el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia define el desplazamiento forzado como un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado en gran medida a las disputas entre actores armados por el control de territorios estratégicos. Según esta definición, ¿por qué el desplazamiento forzado permite comprender características propias del conflicto armado en Colombia? Bueno, inicialmente, ya me dijeron que es desplazamiento forzado, ya me lo definieron, ¿sí? Ahora necesito saber cómo o de qué manera yo puedo entender el desplazamiento forzado y decir por qué este concepto me puede dar características propias del conflicto armado en Colombia. Necesito saber cómo es el conflicto armado en Colombia, quiénes participan, por qué lo hacen, de qué manera lo hacen, ¿cierto? Entonces vamos a responder esa pregunta leyendo primero las opciones. La A,
Porque el desplazamiento forzado es un fenómeno social de larga duración que solo se presenta en Colombia. B. Porque el desplazamiento forzado pone en evidencia indirectamente los intereses económicos de los actores en conflicto. C. Porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo del conflicto armado sobre la población urbana. Y D. Porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas por un único actor armado. Bueno, vamos a empezar a descartar. Cuando a mí me dicen que son disputas entre muchos actores armados y la D me dice porque es un único actor armado, pues obviamente ya la descarto porque ahí me habla de uno solo y la otra me habla de varios. Bien, entonces ya quedado descartada de facto. Vamos con la A. La A me dice que solo se presenta en Colombia. No, el desplazamiento forzado se presenta en muchas zonas, en muchas regiones del mundo donde hay conflictos armados internos. Bien, por lo tanto la A y la D se descartan totalmente. Ahora, me están hablando de características propias del conflicto armado en Colombia. Una de las características propias del conflicto armado en Colombia es identificar quiénes son esos actores armados. Llámese grupos al margen de la ley como guerrilla, paramilitares, bandas criminales. Bien, entonces, la B dice, porque el desplazamiento forzado pone en evidencia indirectamente los intereses económicos de los actores en conflicto. Y la C, porque el desplazamiento forzado permite un efecto directo sobre la población urbana. Bueno, el efecto directo se da sobre la población rural, ¿cierto? Generalmente son los campesinos quienes son los que sufren de desplazamiento forzado. Ahora, ¿el por qué? Ese desplazamiento forzado se da por múltiples razones. Una, porque es una zona estratégica. Dos, porque esa zona puede ser controlada para de allí hacer un paso de un lugar a otro, llevar drogas, llevar armas, llevar secuestrados. Y la otra es porque allí se podrían sembrar cultivos ilícitos, que es lo que más produce dinero a esos actores armados. Por lo tanto, la B es la correcta porque el desplazamiento forzado pone en evidencia indirectamente los intereses económicos de los actores en conflicto. Bien, esa es la correcta. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. A finales del 2012, una comunidad indígena del departamento del Cauca retuvo a un soldado en señal de protesta por la incursión del ejército en su territorio. Si se quiere profundizar en la comprensión de este hecho y desde el punto de vista indígena, ¿qué pregunta puede ser la más pertinente? Bueno, aquí me está mostrando una situación, ¿cierto? Una retención de un soldado, ¿cierto? En forma de protesta porque el ejército ingresó a un territorio autónomo indígena. Ahora vamos a profundizar sobre el tema, vamos a buscar una pregunta que al ser respondida pueda llegar a profundizar o a ahondar más sobre esa situación. Bien, hay 4 preguntas. ¿Qué tipo de actividades ilícitas se llevan a cabo en el departamento del Cauca? ¿Cómo entendieron los miembros del ejército la orden de ocupar el territorio indígena? ¿Cómo se percibió la presencia del ejército por parte de la comunidad indígena? ¿Cómo interpretó el soldado su captura por parte de los miembros de la comunidad indígena? Bueno, me está preguntando que yo quiero ahondar o profundizar esa situación, es decir, la captura por parte de los indígenas, la retención por parte de los indígenas hacia el miembro del ejército. Pero me están preguntando, profundizar pero desde el punto de vista indígena. Por lo tanto, sin ir más allá, la respuesta correcta sería la C. ¿Cómo se percibió la presencia del ejército por parte de la comunidad indígena? En este caso podríamos especular y decir que fue una presencia que ellos consideraban invasora, ¿cierto? Perjudicial, podía producir terror, miedo, ¿cierto? Al invadir un territorio considerado autónomo. Por lo tanto, como forma de protesta se retuvo al soldado. ¿Bien? Bueno, a continuación vamos a ver un mapa ilustrativo que va a mostrar la situación, ¿cierto? De desplazamiento forzado en Colombia y en las regiones donde más se da este fenómeno. Bien, miremoslo y lo analizamos. Bueno, la siguiente pregunta es una gráfica que debemos analizar detenidamente y ver a profundidad, ¿cierto? Todos los elementos que la conforman. Bien, la gráfica tiene como título accidentes por minas antipersona por cada 100.000 habitantes. Bien, entonces vamos a verla, vamos a tomarnos un tiempo para que la podamos mirar. ¿Sí? Listo, ya analizado. Entonces vamos a lo que nos están pidiendo. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Colombia es el país del mundo con el mayor número de víctimas de minas antipersonal, seguido de Afganistán, Irak y Sudán. Bien, aquí lo podemos ver en la gráfica. Una de las acciones que pueden emprender estos estados para disminuir esos accidentes sería, es una pregunta propositiva y me está dando a mí la opción de escoger
dentro de esas 4, la respuesta que sea viable, la más viable y la que pueda responder en su totalidad esa pregunta. Entonces, vamos a mirar de qué manera yo puedo disminuir esos accidentes de minas antipersona. Bien, la A dice identificar zonas minadas, señalizarlas y educar a la población civil sobre sus riesgos. La B dice establecer multas y sanciones a las personas que transiten por los campos minados. La C, implementar campañas de sensibilización y participación de civiles en la detención y desactivación de campos minados. Y la D, suscribirse al Tratado de Ginebra sobre minas antipersonal, ¿cierto? Y pues para evitar, obviamente, que eso se siga presentando. Vamos a empezar a escoger. Vamos con la D. La D dice que se suscriba al Tratado de Ginebra. Bueno, pues el Tratado de Ginebra es un tratado que busca reducir el uso de armas no convencionales en la guerra, pero las minas antipersonas, por ejemplo en el caso colombiano, son sembradas en su gran mayoría, ¿cierto?, por los grupos armados ilegales y ellos no se van a escribir en el Tratado de Ginebra, eso lo hace el Estado colombiano. Por lo tanto, la D no es tan viable, no alcanza a reducir, ¿cierto?, esos accidentes. Vamos con la C, implementar campañas de sensibilización, eso es algo muy bueno, pero posteriormente habla de la participación de civiles en la detección y desactivación de esas minas. Pues bueno, la idea no es que los civiles vayan al campo minado y desactiven. La idea es que los civiles estén alejados para que obviamente no sufran ese tipo de accidentes. Hay que dejarle ese trabajo a grupos especializados, por ejemplo. Por lo tanto, la C no es. Vamos con la B. Establecer multas y sanciones a personas que transiten por campos minados. Bueno, ¿cómo ellos saben que es un campo minado? ¿Cómo ellos van a saber que es un campo minado? A otra cosa. Si ellos, por ejemplo, pueden sufrir un accidente, pues pueden perder un pie, un brazo, pueden estar heridos, y pues llega alguien a sancionarlos. Pues obviamente no tiene tanta lógica, ¿no? Lo ideal sería, en este caso, que la población pueda visibilizar esos campos minados, ¿cierto? En este caso la A, que es identificar las zonas, ¿cierto? Señalizarlas y educar a la población que vive en esa zona o circundante a la zona acerca de los riesgos y peligros que incita, ¿cierto?, transitar en esas zonas minadas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. ¿Bien? Bueno, también voy a mostrarles una infografía acerca del desplazamiento forzado en Colombia, ¿cierto? El número de población desplazada y también por género, ¿cierto? A quienes afecta más y a quienes no afecta tanto el desplazamiento forzado. ¿Bien? Bueno, seguimos con la última pregunta. Bien, el politólogo Eduardo Pizarro, basado en las teorías bélicas de Carl Schmitt, señala que la oposición armada que el grupo guerrillero M-19 hizo al Estado colombiano fue de carácter relativo y limitado. Bien, una razón en la que se puede basar o se pudo basar Pizarro para afirmar que el M-19 realizó ese tipo de lucha es, bien, entonces, para poder contestar esa pregunta, yo primero de entrada entender qué es relativo y qué es limitado. Y que obviamente si entiendo esos dos conceptos y sé que el M-19 promovió una lucha de ese carácter, pues obviamente voy a llegar a la respuesta correcta. Bien, vamos a leer las opciones y a empezar a descartar. La A dice que entendió que la solución del conflicto armado solo podía terminar con la destrucción total del Estado, es decir, una destrucción absoluta, no relativa. Por lo tanto, la A queda descartada de entrada. Bien, vamos con la B. Promovió una guerra revolucionaria y absoluta. Otra vez la palabra absoluto, que está en contra del concepto relativo que dice Pizarro, que fue la lucha armada por parte del M-19. Por lo tanto, la A y la B, al ser afirmaciones que dicen que su lucha fue absoluta, obviamente quedan descartadas. Vamos con la C y la D. La D dice, concibió el enfrentamiento armado con el Estado colombiano como la mejor manera de producir transformaciones sociales. Sí. Esa respuesta, pues obviamente puede ser afirmativa, pero no me está respondiendo a mí la pregunta, que me dice es de carácter relativo y limitado. La lucha de carácter relativo y limitado. Simplemente me está diciendo que buscaba transformaciones sociales. Bien, vamos con la C. La C me dice que utilizó la guerra como un instrumento para negociar y conseguir la paz con el Estado. No buscaba su destrucción. Es decir, me está diciendo que su lucha fue, obviamente, de carácter relativo porque no buscaba la destrucción del Estado y limitado porque también buscaba negociar con el Estado. Bien, entonces la respuesta correcta es la C. Bueno, muchachos, espero que les haya servido esta serie de explicaciones. Les recomiendo, obviamente, leer muy bien la pregunta
identificar los conceptos, ¿cierto? Saber qué me están preguntando, saber qué tarea me están poniendo a mí para poder llegar a solucionarla, entender que debo buscar una respuesta que responda en su totalidad la pregunta que me están haciendo, y de esa manera yo puedo llegar a la respuesta correcta. También preguntarnos si esa respuesta puede llegar a contradecirse, ¿cierto? Dentro del ejercicio. La idea es hacerlo mentalmente, de una manera rápida, que podamos identificar rápido lo que me están pidiendo, para poder obviamente no demorarme tanto y poder aprovechar ese tiempo para resolver otro tipo de preguntas. Importante es leer, identificar conceptos. Si lo desconozco, leo todo el contexto de la pregunta, poder identificar de qué realmente me están hablando. Bien, espero que le haya servido. Muchas gracias.